solo Dios es el principal resultado Los que están arriba. Las elecciones se ganan o se pierden en función de las expectativas generadas. Eso es fundamental, es lo más importante. Entonces, las encuestas han jugado un papel, desde luego, definitorio. Y aunque una de las cosas típicas que se dicen es que las encuestas responden a una foto fija, a un momento fijo, hay una parte en la que no podemos matar al mensajero. ¿Y eso qué quiere decir? Que ha habido gente que ha mentido abiertamente en el resultado, no solo de las encuestas no sabía previas, lo que iba a hacer. Sino pues tampoco lo creo, tampoco creo que hubiera mucho indeciso. Eran indecisos orientados y ahí estaba. O sea, ¿tú crees que más era una mentira para sembrar miedo al sorpaso? Eso, algo puede haber alguna más mal interpretada o dirigida hacia un sitio que otro, pero también es que es muy difícil. Yo he estado preguntando por datos brutos, que son los que me interesan de encuestas anteriores, y los datos brutos es que la gente ha mentido mucho. O sea, la gente ha mentido mucho. Entonces es lo que hay. Y luego también pues quién se ha movilizado más y quién se ha desmovilizado. La derecha parece ser que se ha movilizado, si no toda, prácticamente toda, y la izquierda finalmente no se ha movilizado. Se ha movilizado de esa y forma. además hacia el Partido Popular, porque es que es muy llamativo que Mariano Rajoy recupera casi 500.000 de votos, el PSOE pierde como 250.000 de votos, Ciudadanos pierde como otro 500.000 de votos, que supongo que son los que vuelven al Partido Popular, pero es que Unidos Podemos pierde más de 1 millón. Pierde más de un millón, claro. En un día como hoy nos tenemos que centrar en cosas que habíamos dicho durante todos estos meses, y una de ellas, y quizá la más importante, es que aquí había dos cálculos distintos. Uno, el de Pablo Iglesias, y otro, el de Íñigo Errejón. ¿Cuál era el de Pablo Iglesias? El de Pablo Iglesias era esa suma aritmética de los votos. ¿Y cuál era el de Íñigo Errejón? El de Íñigo Errejón era que ir con el comunismo les iba a acabar restando. Parece ser que anoche intelectualmente, en cuanto a la estrategia, al tacticismo electoral, que de eso hemos tenido tanto en estos meses, tenía razón Íñigo Errejón. Creo que su cara también lo decía bastante. Tenemos que recordar aquí el año 2000. El año 2000 fue la coalición del Partido Socialista con Izquierda Unida. Y contra pronóstico salió la mayoría absoluta de José María Aznar. Y aquí, con esta nueva coalición, con lo más duro del Partido Comunista, que sabemos hasta dónde puede llegar en solitario, los 2 millones de votos, y en momentos muy tasados, pues con esa coalición que hemos tenido una mayoría no absoluta, pero muy importante, del Partido Popular con Mariano Rajoy. O sea, ha habido dos fenómenos distintos, ¿no? Por un lado, los comunistas tradicionales que no querían la coalición con Podemos, que no habrán votado la coalición, y por otro lado, votantes de Podemos más moderados, podríamos decir de izquierdas pero moderados, que no querían coalición con los comunistas, ¿no? Se ha perdido por ambos lados. Bueno, la realidad es que todo esto también responde a un clima mediático, a un clima social, a muchas cuestiones y a la verosimilitud de otra cosa que habíamos dicho. ¿Es posible Pablo Iglesias, presidente del gobierno, con esa coleta y su camisa de cuadros y su fantasía de Juego de Tronos? Parece que no. Pues ahora sabemos que no, pero ha habido un momento en el que toda España se creía que eso era posible. Sí, porque yo ya hoy escuchaba todas las tertulias y todo el mundo parece ser que no se creía el sorpaso. No es verdad, la semana pasada el 100% de las personas que escuchabas analizando encuestas se creían el sorpaso, todo el mundo. Yo estaba convencida de que iba a haber sorpaso. El clima mediático y todo lo que se decía era un clima de sorpaso, que se comían al PSOE y estaba asumido que lo único a lo que podían ir incluso el PSOE era por ganar en escaños. Han ganado en todo, finalmente, al PSOE. Y luego, bueno, también el análisis del PSOE en clave interna, ¿no? Pero aquí la cuestión es que ese clima se había creído hasta el 20 de diciembre. Nadie se podía creer que incluso Pablo Iglesias llegara tanto. Entonces ya hubo una verosimilitud de que él solo conseguía 5 millones de votos. ¿Tú crees que el Partido Popular ha aumentado tan espectacularmente sus resultados gracias a Rajoy o a pesar de? Porque, claro, es que había gente que decía, si no llegan a presentar a Rajoy, recuperan la mayoría absoluta. 10 millones, sí, así es. Si hubiera habido una serie de gestos y de cosas y además tanto Podemos por el otro lado, el Partido Popular hubiera llegado anoche a 10 millones de votos fácilmente. Y no había más que ver el discurso de Mariano Rajoy. No sabía qué decir. Él no se esperaba esa victoria. Yo creo que el único que tenía una intención era Íñigo Errejón. Era por la cara con la que fue a votar con Pablo Iglesias,
por otro momento muy importante. También toda la última semana de campaña ha sido muy importante. La última semana de campaña cierran campaña en un momento muy importante. En Madrid se traen a Mónica Oltra, se traen al jefe de las mareas, o sea, hacen un cierre de campaña muy importante, hacen un directo a través de Facebook, que era una de las cosas que está ahora muy de moda, y el que no habla es Íñigo Errejón. Hablan todos, habla Irene Montero, habla Mónica Oltra, habla el jefe de las mareas, Pablo muy contento, y Íñigo Errejón no está. ¿Tú crees que Íñigo Errejón tenía ya encuestas internas no tan optimistas como ellos nos querían? Yo creo que tenía la intuición en la que él siempre se ha mantenido. Él siempre ha tenido una táctica que no era la de Pablo Iglesias y que no era tampoco la de Juan Carlos Monedero, todos los ideólogos que estaba por aquí y demás. No era tampoco, desde luego, la de Julio Anguita, que ha protagonizado mítines y demás, y desde luego su protagonismo tiene y sus cosas de historia política tiene también. Y la realidad es que el que lo tenía más claro era Íñigo Errejón, o sea, que él y aún así ayer le tocó dar la cara. Y aún así ayer le tocó dar la cara. Todos los compañeros desplazados en la sede de Unidos Podemos coincidían en que cuando se conocieron los primeros sondeos a pie de urna se escucharon gritos de júbilo y que cuando empezó el verdadero recuento se hizo el silencio. Bueno, tuvimos a muchos líderes políticos anoche que iban además rondando varias televisiones y era cambiar al rato y ya había cambiado de televisión y cosas así. Bueno, pues tuvimos a Rafael Mayoral en una de las televisiones, no, a Rafael Mayoral, perdón, a Ramón Espinar, exactamente. En varias tuvimos. En varias televisiones, fue uno de los que fue alternando entre todas ellas, haciendo bolos esa noche y desde luego lo que decía a las 8 de la noche era impresionante. Y no estaba contento. No, a las 8 de la noche estaba muy feliz. A las 8 sí, a las 8 estaba pero muy feliz. según iba avanzando... Y según iba avanzando, efectivamente. El voto escrutado, bueno, él intentaba mantener la calma, pero realmente se le veía en determinados momentos consultando datos y la cara era un poema. Hasta el 70% lo mantuvo. Que bueno, que quedaba noche, que había que escrutar, que cosas así. Bueno, pero desde bastante pronto se vio que no iba a haber sorpaso, ¿no? Aproximadamente con un tercio de los votos escrutados ya se veía que era muy difícil que hubiese ese vuelco. Por los datos de Madrid, por muchas cosas. Entonces sí, ahí se iba viendo porque que en Madrid realmente Podemos ha bajado bastante. Podemos ha bajado bastante. Es que han perdido un diputado de lo que iban solos. ¿Por la influencia de Manuela Carmena, quizá? Aquí no incluso hay gente que nos está hablando del Brexit, que nos está hablando de muchas cuestiones de último momento. ¿Tú crees que el Brexit en 2 días puede hacer que se produzca tal vuelco? Pues es que no es lo que se puede ver. Hay que esperar a datos de postelectorales, cosas que se pueden sacar, conclusiones posteriores. Vamos a repasar el análisis que hacían los partidos la misma noche electoral. Hoy hay reuniones ejecutivas de todas las fuerzas políticas, con lo cual también iremos conociendo pues más apreciaciones a las que vayan llegando, pero vamos a recordar cómo eran sus palabras cuando se estaba terminando el escrutinio de voto. Día de análisis de los resultados electorales. Mariano Rajoy ha llevado al Partido Popular a ganar los comicios con 14 escaños más que en diciembre. Suma 137 diputados, pero aún sigue siendo insuficiente para ser investido. Así que ahora toca hacer cuentas y ver qué apoyos podrían dejar que continuara en Moncloa. Reclamamos el derecho a gobernar precisamente porque hemos ganado las elecciones, pero ahora de lo que se trata es de ser útil al 100% del pueblo español. Rajoy ha dicho que hablará con los demás partidos en busca de acuerdos y empezará por el PSOE, indispensable para la gran coalición que quiere el presidente en funciones. Pedro Sánchez analiza los resultados con su ejecutiva. Con 5 escaños menos que en diciembre 95, ha resistido el empuje de Unidos Podemos. No está en su intención facilitar un gobierno del PP. Los socialistas queríamos ganar estas elecciones. No lo hemos conseguido. No estoy satisfecho. Pero el PSOE tampoco tiene apoyo suficiente para formar un gobierno. La suma con Unidos Podemos se queda muy lejos. La formación liderada por Pablo Iglesias consiguió 71 escaños, por debajo de sus expectativas. Es el momento de reflexionar y es el momento, por supuesto, de privilegiar el diálogo entre las fuerzas políticas progresistas. Albert Rivera, líder de Ciudadanos, perdió 8 escaños hasta los 32, pero quiere ser determinante para formar gobierno. No podemos poner los sillones por delante de los españoles. La lectura tras los comicios del 26J es similar a la del 20 de diciembre. Es necesario llegar a acuerdos para gobernar.
Bueno, Rubén, no podíamos escuchar de todos los discursos, evidentemente, porque fueron muy largos, pero bueno, yendo del más votado al menos, aunque no fuese el orden de comparecencia, el orden fue primero Podemos, luego PSOE, luego Ciudadanos, luego PP. Se hizo esperar mucho Mariano Rajoy, yo creo que porque estaba que no se lo creía, ¿no? Estaba diciendo, no voy a salir todavía, no vaya a ser que esto al final no acabe así. Pero bueno, del más al menos votado, Mariano Rajoy en un discurso absolutamente inconexo, bastante raro, no sabemos qué le pasaba, creo que ni él se esperaba sus buenos resultados, pues reclamaba que es el más votado, además a mucha diferencia, y que tiene que poder gobernar. El Partido Socialista, decía Pedro Sánchez que no estaba satisfecho, pero bueno, la autocrítica la verdad es que brilló por su ausencia, prácticamente echó la culpa de todo a Pablo Iglesias. Luego veíamos también las caras de los líderes de Podemos, que como decimos eran un poema. Íñigo Errejón tenía la boca que en un gesto como de dolor, Pablo Iglesias un ceño fruncido de mal humor, y Albert Rivera, que salió bastante sonriente, no habló de veto a Rajoy, pero sí de la necesidad de cambio en el PP, se ofreció a ayudar en la conformación de un gobierno, pero de nuevo siempre y cuando haya cambio, pero estuvo mucho rato detenido en resaltar lo injusta que había sido la ley electoral con ellos. Puso varios ejemplos de resultados en provincias concretas, etcétera. ¿Cuál sería tu análisis de la reacción de cada uno de los candidatos? Bueno, empezando por lo último, la ley electoral, que es una de las cosas más socorridas en estos momentos. Injusta. Pues es que Hombre, es que Albert Rivera ha perdido un punto, no ha llegado. Pablo Iglesias ha perdido casi 1,25 millones de votos y gana 2, y en cambio Albert Rivera pierde 8, es muy injusto. Pero tenemos una de las leyes más proporcionales al final en el resultado del mundo. ¿Qué hace falta tener para esto? Pues hace falta tener los votos. Que aquí yo casi elimino los porcentajes, los diputados, y me quedo con los datos brutos. Yeah. ¿Qué es lo que ha pasado? Que Rajoy ha llegado a 8 millones de votos. O sea, es que tener 8 millones de votos son 8 millones de votos. Es que la participación no fue muy baja. Se dijo durante todo el día, la participación está cayendo mucho, y luego al final fue más alta que el 20 de diciembre. Bueno, hubo momentos muy atípicos porque no sabíamos, eran las elecciones más tardías que habíamos tenido nunca, un 26 de junio, y al final ¿qué pasó? Pues que entre el avance de las 2 de la tarde y el de las 6 de la tarde sí que hubo un desplome en la participación de 6 puntos, pero luego todo eso se compensó en el último momento porque la gente dijo, con el calor no voy a ir a votar, y luego pues en el último momento, ¿no? Fue después. Y teníamos el voto por correo, que era un 3% de la participación más. Entonces, con todo eso es lo que teníamos. La realidad, yendo por cada uno, bueno, pues Mariano Rajoy desde luego ha ganado. O sea, si es que eso es irrefutable, ha ganado. Eso es irrefutable, ya cada uno que se lo quiera rasgar las vestiduras o en fin, pero Mariano Rajoy ha ganado las elecciones, ha ganado muy claramente y es está su legitimado victoria. para gobernar, y tiene una ¿no? legitimidad bastante fuerte, o sea que eso está bastante claro. En el caso de Pedro Sánchez, porque bueno, pues él en cierta manera era el segundo ganador de la noche, en votos también y en escaños. Ha evitado el sorpaso. Y había evitado el sorpaso. Y no solo había evitado el sorpaso, sino que luego hay que hacer el análisis de la clave general, de lo que ha conseguido o no ha conseguido el PSOE en general, pero luego la clave interna. La clave interna es que Pedro Sánchez ha pasado de ser cuarta fuerza política a ser tercera fuerza política en Madrid, gana un escaño, saca a Eduardo Madina, mejora el número de votos, mejora el porcentaje. ¿Y quién pierde en esto? Pues ha perdido Susana Díaz, que deja de ser la primera fuerza política en Andalucía del PSOE, es la segunda, le gana el PP, y el PSOE en Andalucía ha perdido 2 escaños. Entonces Pedro Sánchez gana uno en Madrid y, sin embargo, en Andalucía pierde 2 escaños. Entonces, esa es una de las claves. Aún así, ella le dejó varios recaditos. Susana Díaz también compareció, dijo que había sido el PSOE de Andalucía el que había frenado a la izquierda radical, pero bueno, no es cierto. Claro que no es cierto. Han ganado en algunas provincias, pero han perdido bastante. Hicieron el cierre en Sevilla, además, fue una de las apuestas, y está claro que Susana Díaz, con ese jueguecito y esas cuestiones, pues no ha ayudado a la victoria, y sin embargo Pedro Sánchez en el último momento sí que ha podido. El mensaje de Pedro Sánchez, que todos los medios, eso fue también una cuestión del clima mediático, le dieron como el gran pregado del debate y demás, pues él tenía un mensaje, y es que con Podemos no, y además ellos no han querido que la izquierda gobernara. Entonces ese mensaje sí ha calado, mensaje sí ha calado también. Y eso esa sería otra de las claves, y ahí por eso Pedro Sánchez pues no ha salido tan mal parado. Aún así los resultados son bastante malos, es normal que dijera que no está satisfecho, porque en diciembre tuvieron hasta la fecha los peores resultados de su historia en más de 130 años, y estos han sido incluso peores, pero vamos, es que se preveía tal debacle
que bueno, más o menos han conseguido mantenerse, ¿no? Y eso ya es algo. Tal debacle sí, pero ha habido un momento también en que, y esto va mucho con si fallaron las encuestas, si no, si la gente mintió, si no, en que Unidos Podemos se pasó mucho de frenada en cosas muy importantes. Por ejemplo, los actos en la última semana de Pablo Iglesias en el propio País Vasco, que ciertamente el País Vasco lo ha ganado, pero esa ha sido la cuestión de qué ha pasado en el resto de España, pues el País Vasco lo ha ganado, al final supera al PNV, supera a Bildu, supera a todos, pero claro, es que la última semana estaba prometiendo un referéndum casi de independencia hasta para Vallecas. Ya. Entonces, esa es una de las cuestiones que la gente y lo habrá eso visto. Que han tenido una campaña que realmente ha sido buenísima. La campaña, ¿no? ha sido la campaña muy buena. ha sido impecable. O sea, realmente, ¿qué es lo que les ha podido dañar? Porque, bueno, hay fuentes del partido que dicen que a Juan Carlos Monedero se le ha pedido un perfil bajo en los últimos días de campaña, por esa salida de tono que tuvo diciendo que había jueces y policías en Podemos que iban a llevar a la cárcel a los del PP. El referéndum, no sé hasta qué punto les ha podido restar, porque en diciembre era el mismo discurso y no les restó. No Entonces, se sabía ¿qué ha pasado tanto. ahí? No se sabía tanto, ha habido muchas cosas. ¿La hemeroteca les ha hecho daño? No solo la hemeroteca, sino que se han pasado de frenada, de verdad. O sea, Ariel Jerez empezó a aparecer, que era el gran escondido de siempre, que ya conocíamos nosotros. Empezó a aparecer incluso detrás de cuando lo de las cuestiones de Manuela Carmena con la Junta Electoral y demás. El que estaba detrás de Pablo Iglesias ya era Ariel Jerez. Ya empezaba a asomar la patita. Es que, claro, se les corrió el rímel. Y pasó con Ariel, pasó con Juan Carlos Monedero, pasó con los referéndums, pasó con el puño en alto que ya se les iba, pasó con la bandera comunista, y entonces se les empezó a ver mucho el comunismo, que esa es la clave nacional. Se le vio lo de los referéndums, que en el resto de España no nos gusta que haya referéndum aquí para que... Hay una cosa clara, España no es de derechas, pero tampoco es de izquierdas. O la izquierda no se moviliza. Pero es que la izquierda históricamente siempre ha sido la que se ha movilizado, nunca la Pues derecha. ayer o se fue a la playa, No puede ser. o a la montaña, o a donde fuera, pero ciertamente ayer la derecha estaba finalmente muy movilizada, que son unas cuestiones al final que va a pasar, quién se moviliza, quién se desmoviliza, y la izquierda se desmovilizó en un momento en el que Hay lo tenía una todo muy a mala favor. noticia, que es que los Providas seguimos sin tener un solo diputado que nos represente en el Congreso, igual que el pasado 20 de diciembre. Pero es que una muy amplia mayoría de votos se reparte entre partidos de centro, centro-derecha, centro-izquierda. O sea, es que PSOE no ha alcanzado tan buenos resultados como en otras ocasiones, pero es que Unidos Podemos, no te quiero decir que es residual, pero desde luego han tocado techo ya. No se sabía dónde estaba su techo, bueno, pues quizá ya se sabe, ¿no? Bueno, porque por estas jugadas, estos cálculos extraños, estas cuestiones que han perdido la transversalidad, que Pablo Iglesias pues no ha terminado de hacer algunas cosas y demás. Sobre la cuestión de la derecha en algún momento, si Mariano Rajoy asume estos resultados con humildad y hay un atisbo de cambio, pues a lo mejor se pueden ver algunas cosas, ¿no? Si lo ven como un aviso, además, pero ahora es que está muy legitimado. Es decir, si había gente enfadada porque Mariano Pero Rajoy... no se puede creer que esto ha sido su mérito, ¿no? Esto ha sido Pues más no bien lo un poco de sabemos, mérito no. de los demás. Pero no lo sabemos. Incluso Pablo Iglesias, si él hubiera sido más analista y menos se hubiera metido en la vorágine en la que estaba metido, hubiera visto las cosas distintas en el último momento. Pero esto ahí te metes. ¿Por qué Pablo Iglesias no pudo disimular la noche electoral? Porque lo estaba viviendo al máximo. No podía realmente. Y es que no pudo Tenía disimular. un ceño fruncido que no era capaz de quitar. Le preguntaron, ¿va a seguir la confluencia Unidos Podemos? Y solo podía decir sí. Es que Claro, casi no podía hablar. En esa noche con tanta presión, tantos días y la presión acumulada del día entero, no se puede disimular. Por eso siempre la salida de los líderes es fundamental. Y ver y qué dicen y cómo proyectan. Y Albert Rivera, en cambio, a pesar de que estaba escocido por la ley electoral, sí aguantó el tipo bastante bien. Estaba Al final, sonriente, sí. Bueno, es que, agradeciendo claro, a sus votantes. Teníamos esas famosas israelitas que daban 20 diputados, pues al final 30 era importante, ¿no? Y bueno, luego también las famosas encuestas de Andorra que se iban publicando desde el año 2008 y las que ahora ya por fin sí que podemos hablar porque ya ha pasado la campaña, ya ha pasado todo, pues la verdad es que tampoco han acertado muchísimo, les daban más bien empate técnico a PSOE y Podemos, y realmente no ha sido un empate técnico, el PSOE ha tenido bastantes mejores resultados. Y ahí, yo sí que digo que no hay que matar al mensajero, pero en España una encuesta de un día para otro no significa ninguna diferencia. No significa nada. O sea, es muy bonito poder rellenar ríos de tinta durante esos días con ese tema y demás, pero es que entra dentro del margen de error, son muestras muy pequeñas, la gente ya está bastante orientada. O sea, ¿tú recuerdas alguna vez que se hubiera mentido tanto en las encuestas? ¿Que los encuestados hubieran mentido tanto? Siempre. Si esto es una tónica, bueno, una tónica internacional, ¿Pero por qué miente la gente? O sea, ¿tú por qué te prestas a participar en una encuesta en la que quieres mentir?
Bueno, incluso encuestas importantes que se han publicado. ¿Va a ir usted a votar? Sí. Claro, ¿pero qué te va a decir? Pues claro que no. Y luego además algunas tenían sesgos importantes, ¿no? Porque una de las cosas, esto hay que compararlo, hay que hacer análisis más comparados, más profundos, de qué se sorprende la gente de Latinoamérica, que tiene mucha experiencia en marketing político, en comunicación política, en cosas así, cuando viene a España. Pues os sorprende, por ejemplo, del censo que tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos un censo muy envejecido. Entonces tenemos dentro de la población total un censo muy importante. Y eso se sorprende porque es una población muy envejecida. ¿Hay que significa? Hay gente ya muy mayor que no está en condición de votar. Y sin embargo, pues en las encuestas te salía casi el 100%, como si el 100% de la gente, pues esa gente se queda fuera. Y eso no es el 100%, eso hay que descartarlo también. Hay un porcentaje muy importante. Eso es un sesgo, eso se quedaba fuera. Entonces hay que ver sesgos y demás que no van ni con la matemática, ni con el cálculo, ni más, sino de cómo haces, a quién buscas y qué es lo que encuentras. Entonces, en Reino Unido, por supuesto, hasta las apuestas se habían equivocado, ¿no? Las casas de apuestas. Y aquí, pues bueno, pues la gente, claro, ¿va a ir a Australia a votar? Pues sí, pues tal, pues eso era. Al final la participación se ha mantenido por la participación de derechas. Y luego, pues en otras cosas que te mienten, pues por supuesto, sobre la orientación del voto, ¿no? Incluso con las israelitas también estaba claro que ahí te mentían bastante. La gente incluso cuando ya ha votado no quiere decir su voto. Incluso cuando ya ha votado. Pero esos momentos también son muy importantes, solo si cuando estás preguntando a una persona, ¿le estás preguntando sola o estaba con su padre, con su madre, con su mujer, con su marido? ¿También influye? También influye, por supuesto que influye. Es que eso puede ser una disputa en casa. Claro. Entonces, ahí simplemente como hagas esa pregunta, como no lo hagas, o la compañía que lleves o la que no, en la respuesta puede influir. Entonces, había muchos factores. Hay muchísimos factores, eso es muy difícil. Había un clima mediático también muy dirigido y... De eso te quería hablar yo, del clima mediático, porque realmente el clima mediático estaba tan polarizado como la población, a PP y Podemos. Pero luego se ha demostrado que lo de Podemos no era cierto y han tenido más horas de televisión que nadie. Incluso tuvimos Pablo versus Pablo con dos importantísimas periodistas. Los niños. ¿Y ni aún así? Y ni aún así. La verdad es que este era su momento y si ahora no han podido, pues va a ser... ¿Tú crees que se puede plantear la dimisión, Pablo Iglesias? Bueno, Pablo Iglesias, dentro de lo que cabe, él ha tenido escritos muy importantes, Ni siquiera va a ser el líder de la oposición, Rubén. Claro. Es que pierde la oportunidad incluso de poder gobernar dentro de 4 años, ¿no? Sí, bueno, es que la cuestión es que se han pasado de frenada. Si es que se han pasado de frenada. Y luego la campaña electoral, había gente que ha dicho, no, la campaña electoral ha sido plana y demás. Con este cambio electoral, muy plana no debe de haber sido. Porque está claro, la campaña y toda la oficial y la anterior, la no oficial, ¿no? Porque para que haya un cambio electoral tan importante, esa campaña electoral plana no ha sido. Ha sido una campaña electoral fuerte, importante, hemos tenido cambios electorales muy importantes y ha sido determinante. Lo que ha sido determinante ha sido la verosimilitud de que Pablo Iglesias quedaba segundo y había una mayoría de izquierdas. ¿Y qué iba a hacer el PSOE? Pues nadie lo sabía. Eso sí que nadie lo sabía, porque ¿qué iba a hacer al final el PSOE? Entonces, con esa verosimilitud de nuestro amigo de la coleta y la camisa de cuadros y la fantasía de Juego de Tronos en la presidencia del gobierno, pues eso no gusta. A mí hay algo que me llama mucho la atención y es que el PP gana 500.000 de votos, pero todos los demás pierden tanto, Ciudadanos ya pierde 500.000, con lo cual, ¿dónde están el casi 250.000 de votos y el 1.000.000 y pico que pierden Podemos y PSOE? Pues el de Podemos si la participación se ha mantenido. Sí, pero parece ser que ahora la derecha se ha movilizado mucho más. El PP no gana, en los últimos resultados ya no ganaba 500.000, sino que ganaba incluso 800.000 votos el Partido Popular. Casi 800.000, más de 700.000. O sea, no es que sean los mismos votantes que el 20 de diciembre, ¿no? Sino que ha habido no son los mismos votantes. Más votantes de derechas que no se han quedado en casa en esta ocasión y más votantes de izquierdas que sí se han quedado en casa. Desde un luego, poco hartos de la situación y de que las dos principales fuerzas de izquierdas no se hubieran puesto de acuerdo, ¿no? Desde luego, gente que se hubiera podido enfadar por cuestiones de la ley del aborto o cosas así, esta vez ha ido a votar mucho más y ha votado Partido Popular. ¿Y quién es el perfil de gente de izquierdas que no ha querido salir de casa por hartazgo o por lo que sea, porque se han ido a la playa, como tú dices? Bueno, me están diciendo que nos tenemos que ir un instante a la publicidad, a la vuelta nos responde esta cuestión Rubén Tamboleo, no se vayan. Volvemos en 3 minutos.
12:33. Bienvenidos de nuevo. Se une a esta mesa de análisis Álvaro García Capela, analista de XTV. Álvaro, bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, dejamos que conteste Rubén a la pregunta que le hacía antes de la publicidad y enseguida nos das tu análisis de cómo están los mercados, que bueno, tenemos buenas noticias, ¿no? Ha influido positivamente la jornada de ayer. Rubén. Bueno, sí, la participación incluso ha subido un poquito de momento y falta también el censo español de residentes ausentes, que puede cambiar algún escaño, una cuestión así, pero no más. El censo también ha cambiado algo, había 200.000 personas que se incorporaban por jóvenes y lo que no sé ahora mismo el dato es de cuántas han caído por fallecimientos, que también han caído unas cuantas, entonces esos datos son los que hay que ir viendo ahora. Pero aún así, ahora lo comentaremos, decían algunos expertos que esto se debe a que es que toda la gente a partir de 65 años, o la gran mayoría de gente a partir de 65 años, vota al Partido Popular, pero realmente no creo que... No hay 400.000 nuevos ancianos, ¿no? Desde el 20 de diciembre no. Y de hecho hay bastantes incorporaciones jóvenes, que ese es el caladero de voto principal de Unidos Podemos, o sea que bueno, ahora analizaremos qué pasa con este asunto, pero antes, Álvaro, ¿cómo han amanecido los mercados? Bueno, pues la primera acción fue muy positiva, veíamos a niveles con un 3% al alza, pero sin embargo teníamos toda Europa a la baja, la resaca del Brexit del viernes pasado, y ya nos hemos puesto a la altura, estamos cayendo medio puntito. No esperábamos, o sea, tenemos dos noticias inesperadas, ¿no? Lo que pensábamos hace exactamente una semana es que íbamos a estar comentando que no había habido Brexit, pero que los resultados en España eran muy similares a los del 20 de diciembre. Bueno, pues ha habido Brexit y además el Partido Popular ha recuperado muchísimo voto, casi 500.000, más de 10 escaños, o sea que, bueno, inesperado, pero al final llegamos al mismo resultado, ¿no? Sí, efectivamente, ya veníamos comentando, ¿no?, que esta semana podía ser o muy positiva o muy negativa. Es muy negativa por el Brexit y ahora nos encontramos con un resultado positivo, entre comillas, ¿no?, para el país, debido a que, bueno, quizás tengamos un poquito más fácil llegar a un acuerdo entre diferentes partidos, pero el mercado no se lo está tomando tan bien, ¿no? Sí que el alza no lo tomamos bien, pero ahora mismo Europa al estar tirando a la baja, España se ha asomado un poco en esta senda. Veremos qué es lo que pasa. Esta semana tenemos datos de PIB en Inglaterra, Alemania, Estados Unidos. Veremos qué pasa en Inglaterra. Creo que no va a tener mucho efecto porque ha sido recientemente, hace unos días. Pero bueno, creo que sobre todo en Estados Unidos van a ser importantes para ver un poco su fortaleza y de ahí que puedan subir tipos de interés de aquí a final de años al menos una vez. Álvaro, pues muchísimas gracias. Seguiremos muy atentos y comentaremos el lunes que viene cómo va la cosa y cómo se lo van tomando los mercados. Tenemos que irnos un momento en directo hasta la sede de Izquierda Unida, donde está valorando Alberto Garzón, líder de Izquierda Unida, los resultados del 26J. La crisis, la consecuencia de la gestión neoliberal de la crisis hecha por el Partido Popular, de que la alternativa se construye en torno a nuestro proyecto político, el de Izquierda Unida, el de Unidas Podemos, y no el proyecto del Partido Popular, que lo que hace es agudizar los problemas. Eso nos obliga a tener presente que nos refuerza en la línea de la hoja de ruta aprobada en la 11ª Asamblea de Izquierda Unida, en la que apostábamos por una confluencia construida desde abajo, desde la movilización y también desde lo electoral. En ese sentido, no solo los diputados y diputadas de Izquierda Unida, sino toda la gente de esta organización vamos a seguir defendiendo que haya que construir un movimiento político y social nuevo, construido desde esa base, desde la base de la movilización, desde la base de la participación electoral y de la participación en la calle, desde ese punto de vista también cultural. Cómo convencer a la ciudadanía de que efectivamente el camino del Partido Popular es un camino suicida si lo que queremos defender son las luchas de la mayoría social. Creemos que falta gente en esta confluencia, falta gente y aún hay margen para seguir sumando. Pero entramos en una fase de mayor sosiego que requiere también esa reflexión, pero desde luego desde la voluntad política de seguir construyendo confluencia de un nuevo movimiento político y social. En segundo lugar, deciros que los 8 diputados de Izquierda Unida que han sido elegidos y el senador vamos a trabajar todos absolutamente por esta estrategia. Para nosotros es evidente que hemos tenido más escaños que el 20 de diciembre desde el punto de vista de Izquierda Unida, pero no estamos contentos porque el acuerdo no se hizo para sacar más escaños, sino para ganar un país, y eso no se ha logrado. No se ha logrado ganar el país para la mayoría social, y nosotros lo que vamos a decir es que nuestros diputados y diputadas, el senador que también hemos obtenido el día de ayer, vamos a trabajar en esta estrategia de seguir fortaleciendo la confluencia, pero no solo en la electoral, sino en la movilización y en la calle.
luego teniendo muy presente que vamos a trabajar para generar las condiciones para poder ganar más adelante. Es decir, con tranquilidad, con sosiego, vamos a generar todas las condiciones necesarias para que en futuras ocasiones tengamos la oportunidad de ganar y de transformar el país. No nos resignamos a esta circunstancia, no nos resignamos a los resultados que salieron ayer, creemos que hace falta trabajar mucho más y lo hacemos desde el optimismo histórico que nos lleva a pensar que la mayoría social se merece un mundo más justo y un país que no esté gobernado por quienes nos saquean y quienes nos roban en términos de derechos económicos y sociales. Desde luego, el mensaje también es nítido. Desde Izquierda Unida y desde la última asamblea podemos decir que nuestra organización está más fuerte, más cohesionada, más unitaria y que desde luego vamos a participar y a dedicar toda nuestra energía a mejorar las condiciones de vida de la gente y a generar esas condiciones para ganar en los próximos años cuando sucedan las oportunidades. Y desde luego el mensaje, insisto, es que aquí no se rinde absolutamente nada. Bueno, escuchábamos esa valoración de Alberto Garzón. Rubén, que ha dicho además en las últimas horas, soy de Izquierda Unida, estoy acostumbrado a perder, que te da casi como hasta pena, ¿no? Porque sí, realmente ha sido malísima idea la confluencia. Bueno, para él estupenda. Bueno, para él estupenda, Para él claro. estupenda, porque ahora mismo no sé en cuántos diputados tendrá él propios de que iban por Izquierda Unida, aparte de su propio escaño por Madrid y algunos más que haya podido sacar, pero para él ha ido muy bien. Hay gente a la que sí que le ha ido muy mal. Por ejemplo, al ex Gemal por Almería. Oye, eso te quería decir. Hijo adoptivo de Almería y tampoco saca escaño. Y tampoco saca escaño. Le han colocado por Zaragoza, no lo sacó como número 2. Le han colocado por Almería, no lo ha sacado como número 1. Entonces, pues bueno. Si le pues llegan a poner de número 2 por Madrid, solo sale Pablo Iglesias, ¿no? Pues parece que tiene un poquito de gafes. Parece que tiene un poquito de gafes, eso desde luego. Y luego Ariel Jerez, por ejemplo, que era uno de nosotros, que estaba escaño bailando en las encuestas. Estuvimos hablando de él, analizamos su figura en profundidad. Claro, pues al final el 2 para el PP. ¿Pero el 2 para el PP por qué? Pues porque el PP ha sacado muchos más votos. Así que esto no es, ahora nos podemos hacer todos tragar las vestiduras, nos podemos dar latigazos por la ley electoral, por no sé qué. Pero en Guadalajara hubo un tercer escaño que se lo llevó Ciudadanos. Y ahora se lo ha llevado el Partido Popular. ¿Por Sí, qué? el que parecía que se iba a llevar a Ariel Jerez. Claro, que se lo iba, parecía que se lo podía llevar. Hemos sido nosotros, Rubén, el Pues día que ojalá. analizamos su figura. Ojalá. Bueno, es que hay que entendió la gente claro, lo que se nos hay que entender también que de Unidos Podemos, algunas personas especialmente, les hemos retratado son radicales con algunas dureza personas. por lo que son y por lo que están. ¿Cómo se habían retratado ellos? Porque realmente es que no había más que rescatar esa extensa videoteca que ellos habían ido sembrando por los puntos de España. Claro, ¿cómo se consolaron anoche? Pues con el puño en alto, las banderas de izquierda castellana también, porque también deben querer un referéndum de independencia hasta para Chinchón. O sea, es que claro, es que son lo que son, ¿no? Entonces, pues bueno, la gente eso es lo que lo ha tenido claro, el clima mediático estaba muy claro y al final, pues por eso el Partido Popular ha ido hacia arriba, sobre todo el partido lo que ha ido hacia arriba. Y además se dice que es mentira esto que te comentaba de que los mayores de 65 años votan al PP, pero realmente tú estabas analizando ahora el censo de ayer y el censo de hace 4 años y hay 2 millones menos de personas que se han muerto, vamos, que no están. O lo que quede por sumar, sí, o lo que quede por sumar del censo español de residentes ausentes, una cosa así. El censo ahora mismo, los datos que hay ha cambiado bastante, ¿no? En los millones, a ver cómo terminan que no es cierto que es que solamente voten al Partido Popular los mayores de 65 años, lo vota mucha gente. No, el voto movible de Ciudadanos, el voto volátil, el voto que podía cambiar, estaba en una franja de los 20 y tantos, 30 y tantos, 40 y tantos. Ahí ha tenido que haber mucha gente de 30 y tantos y 40 y tantos, esos 700.000 votos, 600.000, los 500.000 que ha perdido Ciudadanos, o casi 500.000, esos 500.000 parece ser que la mayoría... Se han pasado o han vuelto, no sabemos. Se han pasado o han vuelto al Partido Popular y eran los más jóvenes, desde luego, los más mayores han estado en el PP todo el tiempo, se han mantenido y han votado disciplinadamente. Y la cuestión, pues claro, nos queda saber de Izquierda Unida también, sobre todo, puede haber una franja de a lo mejor de casi 1 millón de votos que tenían, de 200.000, que han dicho estos no son los nuestros exactamente, no es purismo, y no sé hayan qué. votado. Sí, pero una mayoría de votantes de Izquierda Unida sí han sido disciplinados y han ido a votar. Son los más disciplinados, ellos son comunistas, o sea, son disciplinados al máximo nivel. Entonces, ¿tú crees que veremos dimisiones en Unidos Podemos, o por parte de Izquierda Unida o por parte de Podemos? ¿O es algo complicado? Porque bueno, Pablo Iglesias realmente es el líder indiscutible de Podemos, Alberto Garzón está recién elegido, pero sus resultados...
Sí, son regulares. habrá que ver la lectura que hacen, pero ahí está claro que otra vez entonces ese pragmatismo de Íñigo Errejón frente a Pablo Iglesias puede volver. Había bandos en Podemos ya de rejonistas a lo mejor lo que vemos más que dimisiones es purga, ¿no? Contra pablistas, pues puede haber como purga le digan también, ya te lo avisamos. Exactamente, puede haber ahí cuestiones, ¿no? Luego ya sus cosas de bueno, Manuela Carmena diciendo que ya no era de Podemos, que no sé qué, que sus... Sí, que ya no iba a hacer campaña porque ella era alcaldesa de todos esos madrileños, pero es verdad que en los barrios en los que gana va a bajar el IBI, en nosotros no. Claro, y sus concejales yendo que decían que iban a título personal, no mire usted, eso es que no cuela, ya, o sea, es que no cuela. O sea, si quieren a título personal es como si te vas de vacaciones, te pasa al siguiente, tienes incluso que delegar la firma, la alcaldesa pasaría, la primera teniente de alcalde, si se va la alcaldesa de vacaciones se va en funciones, o sea, pasaría la primera teniente de alcalde a estar en funciones. O sea, esto de voy a título personal, tú estás en un cargo o lo dejas momentáneamente, lo dejas para siempre, o cómo vas a ir a título personal a un sitio. Que no... Bueno, esto es lo que ha pasado hasta ayer a las 12 de la noche aproximadamente, cuando estaba terminando el recuento. Pero ahora, ¿qué puede pasar? Porque hablando de aritmética parlamentaria, es bastante mayor la suma de PP con Ciudadanos que la de PSOE Podemos, pero claro, hoy ya han dicho fuentes autorizadas del PSOE que bajo ningún concepto van a facilitar la investidura de Rajoy. ¿Ellos se pueden sentir legitimados para tratar de investir a Pedro Sánchez o eso no lo vamos a ver? Eso es absolutamente imposible. Es que ¿con qué datos? Porque aquí, pues bueno, pues ya vamos a ir viendo todos los bloques o no bloques o cada uno por separado, además. Pero ahora si sumamos todas las confluencias, toda esta sopa de siglas, que tanto se habló de sopa de siglas, han hecho la mega sopa de siglas. Es que había hasta un CIAS o una cosa así que era capital, bueno, habían sumado una cantidad de partidos impresionante, muchos. O sea, era impresionante, pues han hecho toda esa sopa de siglas, sumando absolutamente todo. Si sumas el PSOE más todo eso, ¿a dónde van? Ahora mismo con esos escaños. Claro, pero bueno, están bastante cerca de la mayoría absoluta PP y Ciudadanos. El PNV hace unos días no se mostró muy contrario a facilitar un gobierno de centro-derecha, pero realmente tanto Esquerra Republicana como Coalición Canaria, etcétera, que Esquerra va a ser importante porque tiene 8 diputados. Sería más fácil que invistieran a Pedro Sánchez o a Pablo Iglesias que a Mariano Rajoy, ¿no? Yo veo imposible que se vayan a abstener, por ejemplo. La verdad es que ahora es difícil esto todavía, es bastante difícil. Bueno, y además que estamos dando por hecho que Albert Rivera va a apoyar a Rajoy. Y claro, puede ser que no pase. Le va a pedir muchas cosas, además también en el último momento de la campaña, que eso sí que la hemeroteca le perjudicó mucho, le sacaron muchísimas cosas, ¿no? Su baile de ahora apoyo a estos, ahora no apoyo a estos, ahora sí, no, esa yenca que hizo continuamente. Entonces él en el último momento ya decidió decir que Rajoy no, por la renovación, por Rita Barberá, por todas esas argumentaciones. Pues ahora, ¿qué pasa? Claro, ahora sí va a apoyar a Mariano Rajoy al final por estos resultados, pero es que claro, es que los resultados son muy fuertes, es que han hecho una campaña de todos, se tiene que ir Rajoy. Es que realmente todos ellos no pueden exigir la dimisión de Rajoy, ¿no? Porque entonces todos han perdido mucho apoyo, les puede decir Rajoy, váyanse ustedes, que yo he ganado y además tengo muchos más apoyos. Claro, por eso todavía la gobernabilidad no está clara, porque en el momento incluso que en segunda votación voten en contra todos, ¿qué pasa? Es que el primero le saca al segundo una diferencia importante de escaños, como para que se puedan plantear e intentar disputarle la formación de gobierno, ¿no? Claro, es complicado. Claro, le sacan demasiado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues ahí está difícil. A Mariano Rajoy no le va a incomodar mucho estar en funciones todavía mucho tiempo. Ya lo ha pasado bastante bien en este tiempo. Y esto de estar en funciones, pues bueno, tuvimos Lo que pasa es que España necesita un gobierno cuanto antes, ¿no? De cara a la inversión. Sí, pero ahora se ve más claro que no hay esa alternativa, porque el problema de diciembre es que no se sabía de dónde decantaba esa balanza, ¿no? Ahora es que esa alternativa de izquierdas es harto complicada, ¿no? Entonces ahora está claramente la derecha y puede forzar más en funciones, porque de hecho si no hay ni siquiera un intento de investidura, el plazo no corre. El plazo no corre. Y la limitación de funciones, ¿cuál es? Pues poder aprobar presupuestos, sobre todo. Esa es la más importante, porque el gobierno tampoco puede enviar proyectos de ley al Congreso, pero lo pueden hacer desde el Grupo Popular en el Congreso. O sea, que de propuestas. Pero ahí esa sería la otra gran pregunta. ¿Con qué votos se van a aprobar las leyes o más? Eso es lo que nos tiene que preocupar incluso más que una investidura. O sea, ¿qué quiere hacer? ¿Qué proyectos? ¿Qué programas ahora? Si es que eso es lo que habíamos dicho siempre cuando todos estos se pelearon, no quisieron y demás. Es que la política luego va a venir sobre todo después de la investidura. Esa es la cuestión, porque en temas fundamentales, ¿con qué vas a votar? ¿Con el PNV o con...? Tú, con los poquitos datos que tenemos, porque realmente solamente haber escuchado a Rajoy reclamar
que es el ganador, y haber escuchado a Albert Rivera ya no pidiendo la cabeza de Rajoy, pero sí cambio, es muy poquito dato para analizar. Pero tú, ahora, a las 12:48, ¿por qué te decantarías? ¿Porque Ciudadanos va a apoyar un gobierno de Rajoy o no lo va a apoyar? Pues Ciudadanos ahora lo tiene mucho más complicado, claro. Para ahora, decir que no, ¿no? Es que si se vuelve a ir con el PSOE y con Podemos, ¿qué va a hacer? ¿Irse con el PSOE y con Podemos? No, porque además Pablo Iglesias ya dijo ayer que las diferencias programáticas con Ciudadanos es que son insalvables. Preguntado por un posible gobierno a 3. Claro, entonces un gobierno a 3 o otra cosa que podría ser es un gobierno solo de Pedro Sánchez. Pero luego... Pero ¿y cómo le vas a exigir a un señor que le saca casi 40 escaños que se aparte? Claro. ¿No? Para que gobierne el perdedor. Eso es otro tema muy importante, que la diferencia en escaños finalmente del Partido Popular con el Partido Socialista es incluso mucho mayor. Se ha agrandado tanto, que entonces ¿cómo van a ser? Entonces ese tripartito, si ya no fue posible antes, y con la campaña ahora que ha habido tan dura entre Pablo Iglesias y Albert Rivera, ahora es casi inverosímil, ¿no? Pero aquí, desde luego, descartar nada, no se puede descartar nada. No se puede, efectivamente. Ni siquiera unas terceras elecciones, ¿no? Pero, porque claro, el proceso ¿cuál va a ser? Me parece poco probable, ¿no? ¿Tú ves posible que se abstenga el PNV? Votar a favor de Rajoy es complicado, ¿no? Pero que se abstengan, porque realmente a ellos, quien les está comiendo el terreno y tienen elecciones en el País Vasco en octubre, es Podemos. Claro. Entonces ahí lo tienen muy complicado. Ellos van a hacer sus cálculos, van a hacer alguna buena encuesta, que eso el PNV lo tiene seguro. ¿Ah, sí? Y van a ver que en ese momento, en el momento de unas elecciones autonómicas, habrá escisión de voto, y eso es lo que tienen que medir. La escisión de voto, que significa que gente que ha podido votar ahora a Unidos Podemos en estas elecciones generales, en esas elecciones autonómicas van a votar más a Bildu. Porque es que son los que son. Si es que esto no se nos puede olvidar tampoco. Pero Bildu pierde, ¿eh? Bildu, a favor de Unidos Podemos. Sí, pero en las generales. Sí. Una cosa son las generales y otra cosa, que es lo que hay que medir, a cuánto va esa escisión de voto en unas elecciones autonómicas. Porque las elecciones autonómicas, para ellos tienen su mundo ahí muy pequeñito, ellos, y entonces lo van a ver, ¿no? La propuesta más seductora era la de ese referéndum para País Vasco, con el puño en alto de Pablo Iglesias, y otras cosas, que fue la semana pasada. Y ahora entonces, una vez que eso, pues la gente de Bildu sí que puede estar en torno ahí. Entonces puede ser que el PNV siga estando como primera fuerza, pese a estos resultados, en unas elecciones autonómicas. Ya conocemos que en Cataluña ganaba Convergencia Democrática de Cataluña, en ese momento CiU, las elecciones autonómicas, y las elecciones generales las ganaba el Partido Socialista Obrero Español. ¿Podrían intercambiar quizá una abstención de PNV en el Congreso por una abstención del PP en las próximas autonómicas? Pues sería uno de los puntos de negociación. No un apoyo, ¿no? Sino más bien un bueno, te dejo el camino libre. Exacto. Eso puede ser uno de los puntos de negociación. Porque además el PSOE tiene los dos bastante pillados en ese sentido, porque sus bases votaron no a pactar con nacionalistas, y el Partido Popular, en cambio, no se ha pronunciado. Claro. En ese aspecto. Quizá han estado más hábiles, ¿no? Claro. Bueno, Rajoy no descarta nada y además nos puede sorprender, y pues tiene su madera para ello, ¿no? O sea, que ahora mismo pues tenemos Rajoy para rato. Eso parece de momento. Ahora, ¿cuál es el calendario? Pues que las Cortes no se van a constituir. Hasta el 19 de julio. Claro. O sea, ¿tú no crees que tengamos gobierno antes del 1 de agosto? Bueno, eso es imposible. Eso es imposible, porque se van a constituir las Cortes, se van a formar las mesas, que eso fue otra de las cosas de la vez anterior, que tanto se pelearon por dónde se sentaban, por las mesas, por todo eso, claro. Ahora incluso y además tienen menos. Están bastante enemistados Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. También. El PSOE ahora no les va a hacer ninguna concesión. También, entonces tenemos que ver quién es el presidente del Congreso. En este caso, ver quién va a ser el presidente del Congreso va a ser un dato muy importante. Claro. Ahora no tienen por qué ceder, no ahora están en esa más. necesidad de tanto diálogo con el PSOE, a pesar de que fuentes populares han afirmado hoy mismo, ya teniendo el no rotundo del PSOE, que Rajoy quiere un gobierno con Sánchez. O sea, Rajoy está tendiendo la mano y ofreciendo una postura todavía bastante conciliadora, a pesar de cómo le ha tratado el Partido Socialista. Bueno, porque ve que es lo más estable y es lo que él quiere, pero claro, el PSOE ahora está... El PSOE ha ganado porque es la oposición. O sea, que es que podía no haber sido ni la oposición. Ya. Podía haber sido un vicepresidente incluso, y eso para el PSOE no era lógico, ¿no?
Entonces, esa es la cuestión. Hombre, todavía puede ser un vicepresidente. Lo que No, pasa es que sería no el sé qué tal presidente. se van a llevar. Sería Sánchez sería el presidente de eso. pero- No, me refiero a una hipotética gran coalición que no se va a producir. También podría ser vicepresidente, sí. Claro. Sí, pero ahí es donde está toda esa dificultad. Entonces, tenemos que ver quién va a ser el presidente del Congreso el día 19 de Eso julio. nos va a dar la medida, ¿no? De lo que venga después. Eso es un dato bastante importante. Quizá un presidente de Ciudadanos. Pues puede ser un presidente de Ciudadanos Es que la se lo den- tercera que se lo den autoridad a del ellos, Estado. que se lo den a ellos y que ese sea uno de los pactos, que no entren al gobierno, pero que se repartan otras cosas. Porque ¿con cuántos votos salió Pachi López? Salió Pachi López con muy pocos votos. Sí. Entonces, ahora es donde eso se va a intercalar. Y una vez que tengamos al presidente del Congreso, va a haber ronda de consultas. ¿Y Mariano Rajoy va a querer primeramente la investidura? ¿Sí o no? Pues tampoco lo podemos saber, ¿no? Porque quizás sería mejor que fuera a perderla Pedro Sánchez para que luego él necesitase una mayoría menor. Claro, no, porque el tiempo empieza a correr, eso tampoco le favorece y porque él quiere ver, él no quiere fracasar en una investidura. Entonces, como Ya. no quiere fracasar en una investidura, quiere tener las cosas mucho más atadas. Entonces, en ese momento es por donde sí que van a ir las cosas. Hay que ver ahí por dónde va eso, si va o no. Pero la estrategia del rey será otra vez la misma, que fue inteligente en ese momento, aunque también le criticaron por un lado, por el otro y demás. Pero ¿a quién le voy a Desde ofrecer luego, la primera Mariano Rajoy le investidura? han salido sus cálculos en ese sentido. Sí. Yo no sé si él nunca pensó que también. No, ¿No? ni él pensaba No. que también. Desde luego el objetivo más realista era el 30% de los votos y han llegado al 33% al final. O sea, que es que, claro, por eso la victoria de ayer fue tan contundente, fue una victoria muy importante, una victoria inesperada y que no era verosímil, ¿no? Pero claro, al final pues sí que ha habido voto del miedo, pero voto del miedo es en clave nacional. Y luego la juventud, pues tanto que decían ya con el eso sí que lo podemos te comparar quería con el decir. Brexit. Oiga, es que los mayores han decidido por los jóvenes. No, mire usted, es que los jóvenes ni siquiera han ido a votar. O sea, los menores de 30 no llegaron a votar, es que ni en un 40% del porcentaje del censo de los jóvenes menores de 30, según datos del gobierno británico. Entonces aquí, pues sí, todavía no lo sabemos, pero si la gente más joven pues tampoco ha ido masivamente a las urnas, pues oiga, que por mucho que quieran poner ahora en tantos sitios y tantas cuestiones, no insultar, porque ha habido un rebote, un enfado del sector más duro, que se esperaba otra cosa muy distinta, claro, que se lo había llegado a creer. Que estaba Deseando muy... la muerte a los mayores. ¿Has También, visto en redes las sociales? pensiones y demás. Bueno, pero al final ha sido la gran estrategia de Rajoy a largo plazo que le ha sentado muy bien. ¿A quién ha protegido Rajoy durante todos estos años? Pues A nadie. pero él tocó las pensiones. No. No las tocó. No las tocó de forma plausible, de forma en el bolsillo de la gente. Sí, porque luego es verdad que la hucha ha disminuido, pero es que Exacto. también se critica mucho eso. Exacto. Pero es que la hucha de las pensiones se hizo precisamente para momentos como este que vivimos, en que se crea trabajo en ritmo lento y precario Sí. y no se pueden cubrir las pensiones. Es que si tú tienes ahorros y cuando necesitas tus ahorros usas tus ahorros, es que para eso tenías tus ahorros, ¿no? Es que eso no es Claro. criticable tampoco. Bueno, pues... Hay otras cosas más criticables, como haberse ido aumentando el gasto. Por ejemplo. Pero Claro. es que la hucha de las pensiones se creó precisamente para un momento como el que atravesamos. Entonces, claro, es que para eso estaba. Se quejan mucho los socialistas, pero primero que la creó el Partido Popular, ¿no? La hucha Así de las es. pensiones. Y segundo, que la creó para esto. Así es, entonces toda esa gente ha Entonces- estado protegida y pues está con Rajoy y luego con el miedo, con qué va a pasar, con este que viene así, con tanta fuerza y demás, pues es lo que hay. Y bueno, nos quedan ya poquitos minutos, Rubén, pero no quiero dejar de comentar lo que para mí fue la anécdota, por decirlo de una manera suave, pero que realmente fue una cosa espantosa, y fue ese interventor de las mareas que hizo escarnio público con una mujer mayor en Galicia Sí. que estaba votando, que no recordaba qué día era, la grabó violando absolutamente su derecho a la intimidad, lo subió a las redes sociales y al final para absolutamente nada, intentando impugnar su voto. Esto, no, hombre, dudo que ya en el día les haya podido perjudicar, pero desde luego la imagen que han ofrecido ha sido muy nefasta. Han ¿no? perdido En un este escaño. sentido. El PP en Coruña sube un escaño. Lo pierde también Ciudadanos. O sea, Ciudadanos pierde el único escaño que tenía en Galicia, lo ha perdido Ciudadanos. Sí, pero la imagen que ha ofrecido el interventor de Unidas Podemos Y ha sido Podemos lo ha perdido lamentable. también ahí. Con esta Entonces- graduación que bueno, es que hasta propios miembros de Podemos dijeron que la impugnación era absurda, pero que ya subir el vídeo era lamentable. Miembros de Podemos. En organización interna, y ellos tenían además un grupo en Telegram, que es una de las aplicaciones de móvil y demás, ellos hicieron cosas muy bien. Sí, eso no se va a discutir, pero han fallado. O sea, al final han fallado, afortunadamente. Pero en esas cosas tenían un grupo para apoderados y todo el grupo de apoderados en que tenían una estrategia muy clara. El Partido Popular hace trampas. El Partido Popular hace trampas. El Partido Popular Grabadles lleva haciendo trampas. a señores mayores que no les llamaban señores mayores, les faltaban el respeto, toda una serie de cosas muy mal.
y tal. Entonces, pues esos apoderados que se veían tan fuertes por lo que ya lo habían dicho, gente más sin experiencia, porque no había ido otras veces a procesos electorales y demás, no dejaban ayudar en el escrutinio a apoderados del Partido Popular o del Partido Socialista, entonces llevaban unas órdenes muy claras. No, es que lo que han hecho ha sido molestar para nada. Exacto, y alguno de estos, pues en algún momento se vio legitimado por las órdenes que tenía de arriba, era pues este sí que era quizá más emulando a Riola, un friki, ¿no?, que le tocó. Y entonces, pues en ese momento, pues va por la señora mayor. Los señores mayores lo que hacen es votar lo que han votado la mayoría de las veces de su vida. Y además es que en Galicia el voto al Partido Popular es muy fuerte. No sé, son las otras elecciones. Las gallegas, pues Feijóo ahí anda. Entonces, ahí anda cerca de la mayoría absoluta. Sí. Entonces, claro, pues ahí al final las mareas no han ido para tanto. Y esto ya, desde luego, se ha invertido la balanza. Y eso a la gente mayor que se la trate así también le tiene que, de alguna manera, ser un poco un revulsivo, ¿no? Para decir... no. Un respeto, que es lo mínimo a los derechos humanos también, una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, ahí desde luego han metido mucho la pata y sobre todo unas cosas más importantes para terminar es que el cambio de tendencia es importante porque esto exime ya la corrupción, exime muchas cosas, pues se lo han perdonado. Se lo han perdonado. O sea que... Bueno, o probablemente les han exigido que lo cambien, pero desde dentro, no también, tirando todo abajo no tirando y empezando todo abajo, desde cero, ¿no? Y demás. El régimen del 78 pues al final no estaba tan mal, que es una de las cosas que claro, que ellos lo veían tan horrible. Y será el momento quizá de Ciudadanos de conseguir luchar contra la corrupción, pero sumando, pero desde ¿no? Dentro, sí, pero sumando, haciendo algunas reformas y de una forma mucho más pausada y más tranquila, ¿no? A ver ahora la posición de Ciudadanos. Albert Rivera es hábil, eso lo sabemos, y además él con pocos diputados, con 3 diputados en el Parlamento de Cataluña, consiguió muchas cosas, o sea que tiene esa experiencia, pues ahora con pocos diputados aquí en el Parlamento, en el Congreso de España, que consigue esas mayorías, es lo que vamos a ver en estos días y sobre todo si hay gobierno después. Ojalá que vaya todo bien por España, ¿no? Ojalá, seguiremos a lo largo de la semana, nos tenemos que ir, muchísimas gracias por tu análisis, interesantísimo, tenemos que dejarles ya con el boletín de Radio Intereconomía para conocer lo que ha dado sí la mañana y después la redacción abierta a mediodía con José Javier Esparza. Gracias y hasta mañana.